Bienvenido a tu podcast, Vivamos la Biblia. Reflexionemos juntos, para que la palabra de Dios se haga vida en nuestra vida. Hola, ¿qué tal, familia? Mi nombre es Albert Rodríguez. Bienvenidos a este podcast, tu podcast, Vivamos la Biblia. La idea de este pequeño proyecto en formato de audio y de una breve temporada es de tratar temas prácticos relacionados con nuestra vida cristiana. Y estoy muy contento de que nos acompañes en esta ocasión. Espero en Dios que podamos tener una temporada significativa en la que trataremos de forma muy amena, muy sencilla, algunos asuntos de importancia, tales como el amor entre hermanos de la iglesia, sobre cómo servir a nuestra congregación, por qué es importante que la iglesia persevere en la oración comunitaria, entre otros muchos temas que, si nuestro Señor lo permite, estaremos reflexionando y meditando juntos. Por supuesto, estos programas no pretenden ser de larga duración, pero sí tienen la intención de que reflexionemos mucho acerca de las motivaciones de nuestros corazones para hacer las cosas y cómo llevar todo cuanto somos y hacemos a la luz de la Biblia. De ahí el nombre de este podcast, Vivamos la Biblia, porque precisamente uno de los males más comunes de nuestro tiempo, y lastimosamente, es que como cristianos no vivimos la Biblia. O en palabras del apóstol Santiago, sea hacedores de la palabra y no solamente oidores de ella, tal como dice en Santiago capítulo 1, versículo 22. Y bueno, nuestra reflexión de hoy es prácticos en el amor de Cristo. Así que prepárate, porque ya comenzamos. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Nuestro Señor Jesús nos ha dado un mandamiento muy claro, muy conciso, muy contundente. ¿Cuál es ese mandamiento? Amarnos unos a otros. Ahora, tú y yo sabemos que el amarnos unos a otros no viene o no se origina de nuestra propia naturaleza. No nos nace amarnos los unos a los otros. Porque nuestra tendencia natural y nuestra inclinación de corazón es sencillamente ser indiferente a las necesidades de otros, a los intereses de otros, o tan solo interesarnos en la vida de los demás. No es propio de nuestra carne, y mucho menos antes de ser cristianos, de que procuremos amarnos unos a otros. Obviamente, si hay un sentido moral respecto a hacer el bien a los demás, porque sabemos por la Escritura que Dios ha puesto en el corazón del hombre la ley moral y que con ella nuestros razonamientos nos defienden o nos acusan con nuestra conciencia y que el incrédulo puede hacer cosas buenas, pero eso no significa que sus motivaciones sean un amor puro, santo, genuino, comenzando
con su motivación hacia Dios y luego con su motivación hacia su prójimo. Por lo tanto, no nos nace amarnos unos a otros y solamente eso es posible por el Espíritu Santo. Cuando el Señor nos convierte a través del Evangelio y nos muestra su amor, la Escritura dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, para darnos fe y arrepentimiento. Y dice Romanos 5:5 que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es imposible amar si no hemos nacido de nuevo y si el Espíritu Santo no nos lleva a amar a los demás. Ahora bien, sin embargo, como bien señala el texto, esta manera de amar tiene una base y un modelo. Es decir, que debemos amar en el estándar y en la manera de Jesús, no a nuestra manera. Porque muchas veces nuestro amor está disfrazado de condiciones, nuestro amor puede estar disfrazado de egoísmo, nuestro amor puede estar disfrazado de interés porque otros nos den algo que realmente queremos. Sin embargo, el amor de Jesús, si recordamos bien, es un amor sacrificial, es un amor incondicional, es un amor supremo, es un amor eterno y es un amor misericordioso y compasivo. ¿Cuántos de nosotros amamos a la manera de Jesús? Es una buena pregunta por la cual deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Pero también el versículo 35 añade otro detalle muy importante, que seremos conocidos como discípulos de Cristo, como discípulos del Señor Jesús, si nos amamos unos a otros. Dicho de otro modo, el discípulo se distingue por su amor hacia sus hermanos. Si tú realmente crees en Cristo, confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador y vives bajo sus enseñanzas, vas a obedecer, guardar y practicar el mandamiento de amar a tus hermanos. Porque ese es el distintivo por el cual nosotros somos llamados cristianos, que nos tenemos amor los unos por los otros. Solo de esa manera demostramos que somos discípulos de Jesús. Pero el problema real de las iglesias locales de hoy es que estamos inmersos en nuestro propio orgullo, en nuestro propio egoísmo, y es la verdad. De hecho, seamos sinceros, ¿cuántos de verdad amamos a nuestros hermanos en la fe? Hay que examinar nuestro corazón a la luz de la palabra. ¿Cuántos de verdad amamos a nuestros hermanos en la fe? Es más, vamos a plantearnos las siguientes situaciones. ¿Cuándo fue que tú saludaste a tu hermano o a tu hermana que está sentada o sentado del otro lado de la sala? Porque siempre encontramos esa eterna queja, ¿no? Nadie me saluda. Y es que pasa mucho este tipo de situaciones en las que simplemente nos concentramos en nuestro grupito social, en nuestro grupito de hermanos de confianza que son 2, 3, 4. Y está bien que tengamos hermanos a quienes confiar, a quienes tener rendición de cuentas, pero el problema es que somos una comunidad, somos una familia. Y Cristo manda que nos amemos los unos a los otros. No dice que ames a unos cuantos o ames a tus preferidos, tus favoritos. No. Que nos amemos los unos a los otros. ¿Cuándo te acercaste a saludar, a saber de su vida, a conocer de sus problemas, a platicar un poco, tan siquiera 5 minutos?
¿Cuándo fue la última vez que le pediste su número para tener contacto y conocerle? Especialmente aquellos que son nuevos, que entran a la congregación, que son invitados por otros hermanos. Porque siempre pasa en muchas ocasiones en que invitamos a alguien y no me dejarás mentir, anhelamos que los hermanos de nuestra congregación saluden a nuestros invitados, que comparta con nuestros invitados, que los anime a seguir congregándose, que sigan escuchando la palabra del Evangelio. Pero ¿cuántos practicamos eso? ¿Cuándo fue la última vez que practicaste, por ejemplo, con la hermana mayor? Ya hablamos de una señora que entra en la tercera edad. ¿Te has preocupado por sus días? ¿Te has preguntado si le falta medicina, si está pasando por un tratamiento médico, si tiene dificultades para caminar, si se siente sola y no tiene familia que la cuide? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a un hermano o una hermana enfermo o enferma? ¿Cuándo fue que lo buscaste, le llevaste un lonchecito, lo acompañaste, platicaste con él para pasar ese rato? Porque muy seguramente se siente solo o sola entre esas cuatro paredes, no teniendo con quién platicar. Tal vez está sola o solo meditando en la escritura y no tiene con quién compartir. Tal vez no recibe mensajes de texto o de WhatsApp. ¿Has visitado a algún enfermo de la congregación? ¿Cuándo fue la ocasión en que tú oraste por los hijos rebeldes de tus hermanos? Porque nunca falta en la congregación que hay padres que están batallando con sus hijos, está la madre soltera, sola, o el padre soltero, solo, que no sabe cómo lidiar con sus hijos, que no son traídos todavía al Evangelio. ¿Y cuándo fue que te le acercaste y le dijiste, hermano, hermana, voy a estar orando por ti, por tus hijos, para que Dios tenga misericordia de ellos, les abra su corazón y crean en el Evangelio y se arrepientan? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu pan al hermano más necesitado? ¿Has preguntado al pastor, por ejemplo, te le has acercado para enterarte de quién tiene necesidad? ¿Quién está pasando por hambre? ¿Quién está pasando por un problema de desempleo? ¿Quién está pasando por problemas económicos? Y si tienes algo con que dar, no necesariamente dinero, pero puedes dar una despensa, medicinas, algo de ropa. ¿Has hecho algo por el estilo? ¿Cuándo fue la última ocasión que tú felicitaste a los hijos de los hermanos que se graduaron de la escuela o de aquel jovencito que ganó un campeonato de básquetbol? ¿Cuándo te alegraste con ellos? ¿Cuándo celebraste con ellos? ¿Cuándo los invitaste a comer para festejar ese evento? Tal vez tú digas, Albert, ¿no crees que estás exagerando? No estoy exagerando, porque se supone que somos familia en la fe y nos debe interesar todo lo que pasa en nuestra familia. Es que debemos recordar eso, que somos una comunidad llamada por Cristo Jesús a practicar el amor los unos por los otros. ¿Quieres saber por qué no amamos? ¿Por qué no amamos? La verdad es que no queremos compromisos. No amamos porque no queremos renunciar a nuestra comodidad. No queremos hacer sacrificios de nuestras prioridades. No queremos dar de nuestro tiempo, entre comillas, valioso a otros para abandonar lo que ya hacemos. ¿Para qué complicarnos más las cosas? Simplemente estamos cómodos con nuestro círculo social, entre comillas, con los cuales ya convivimos. ¿Para qué queremos meternos más en problemas, en situaciones, en compromisos? Principalmente esa es la razón por la que no queremos involucrarnos en la vida de los demás. El verdadero amor te obliga a renunciar a tu ego. Recuerda eso, el verdadero amor te obliga a renunciar a tu ego, porque como ya lo dije, el amor de Cristo es incondicional, es sacrificial y misericordioso. Algo que nosotros no estamos dispuestos a vivir y ceder por puro maldito orgullo. Quisiera que me acompañaras en un texto que habla
de forma práctica acerca del amor los unos por los otros. Y sí, sabemos que está 1 Corintios 13, que es un pasaje que habla sobre el amor, pero vamos a cambiar un poco y vamos a trasladarnos a otro texto de la Escritura que nos enseña cómo ser prácticos en el amor. Acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 12, versículos 9 al 16. Romanos capítulo 12, versículo 9 al 16. Dice así el versículo 9. El amor sea sin hipocresía. Y con esto nos da el golpe directo a nuestro corazón. Porque ¿cuántos de nosotros amamos de forma hipócrita? Suele pasar que tal vez no nos cae bien algún hermano o estamos sentidos con alguien, ofendidos con alguien y a lo mejor en nuestro corazón no queremos tratar con esa persona, no queremos saludar a ese hermano o esa hermana, nos cuesta mucho tratar con ella, tal vez nos parece un hermano o una hermana difícil de tratar. Y sin embargo, cuando él se acerca o ella se acerca y nos saluda con una sonrisa y nos tiende la mano, tú y yo estamos forzando nuestra sonrisa en la cara y apretando los dientes y fingiendo amor hacia esa persona. Pues la Escritura dice que ames sin hipocresía, que recibas a tu hermano o a tu hermana tal como es, sin importar lo que te haya dicho o lo que te haya hecho. No podemos ser hipócritas, no podemos tener doblez de corazón, porque Dios mira las intenciones del corazón. Nuestros corazones deben ser puros en la medida de lo posible, obviamente, con la ayuda del Espíritu Santo, la gracia de Dios y la palabra del Señor. Dice el versículo 9, aborreciendo lo malo. ¿Qué quiere decir? Que aborrezcas toda forma de maldad y aplicándose a lo bueno. Es decir, pone en práctica lo bueno. Si comprendemos esto, quiere decir que aborrezcas, deseches todo lo malo que hay en tu corazón. Cualquier mal pensamiento que tengas contra tu hermano o tu hermana, deséchalo. Y en lugar de eso, pone en práctica lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Amar a tu familia en la fe. Eso es lo bueno. Ámalo. Sé compasivo, sé paciente, sé comprensivo o comprensiva. Ayúdalo, ora por él, aplícate a lo bueno. Piensa cosas buenas, siente cosas buenas respecto de tu familia en la fe sin importar sus defectos, su falta de virtudes, sus pecados. Se trata de amar a la manera de Cristo, porque acuérdate que Cristo te amó de esa manera. Versículo 10. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal. El amor fraternal no solamente es en hechos, sino que realmente seas afectuoso, es decir, que tengas inclinación amorosa en términos de palabras, de pensamiento, de sentimiento y emoción hacia tu hermano. Con amor fraternal. Y ese amor debe ser recíproco, correspondido. Es decir, que no solamente tú vas a amarle, sino que tú también vas a ser amado. Dice el versículo 10, con honra, dándose preferencia unos a otros. Es decir, considera a los demás como superiores a ti. Dale la prioridad a ellos. Y a muchos no nos gusta porque queremos ser los primeros en todo. Queremos darnos importancia. Pero amados, amadas, somos llamados a practicar el amor. Todo tu afecto, toda tu emoción, sentimiento hacia tu hermano debe ser en Dios. Debe ser espiritual, fraternal y, valga la redundancia, amoroso. Versículo 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Dicho de otra manera, que no te dé pereza practicar el amor. Que no te dé pereza demostrar amor.
Que no te dé pereza tenerle paciencia cuando tu hermano se equivoque o peque contra ti. Que no te dé pereza cuando te está desesperando por situaciones que tu hermano no puede controlar. Que no te dé pereza cuando esté derrochando de su boca como una diarrea verbal de quejas y quejas y quejas. Que no te dé pereza ser paciente, amoroso y comprensivo para con tu hermano, ser diligente. Cuando habla de diligencia quiere decir persevera en tu amor por él o por ella, a pesar de que puede decepcionarte, fallarte o contradecirte. También dice el versículo 11, sean fervientes en espíritu. Es decir, ten pasión por hacer las cosas, pero a nivel espiritual. No lo hagas en tus propias fuerzas. No lo hagas a tu manera. Hazlo en el espíritu. Haz las cosas de forma espiritual. Eso es lo que quiere el Señor. También dice, sirviendo al Señor. Y esta es muy buena acotación porque muchas veces intercambiamos nuestra prioridad de amor y ponemos por encima nuestro servicio a los hermanos por sobre nuestro servicio al Señor, y es al revés. Primero servimos al Señor para luego servir a nuestros hermanos, porque hay un sentido de lógica. Nosotros no podemos amar a nuestros hermanos si no amamos primero a nuestro Señor, quien nos rescató, quien nos apartó para Él, quien nos dio vida eterna. Necesitamos siempre tener conciencia de que al servir a mi hermano estoy sirviendo primeramente a nuestro Señor. Versículo 12. Gozándose en la esperanza. Amados, ¿tú te gozas de verdad de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Te pregunto esto porque si tú realmente te gozas en la esperanza que tenemos en nuestro Señor, sí o sí vas a compartir ese gozo y esa esperanza. Te vas a gozar con tus hermanos. Y no solo eso, vas a inspirar esperanza a aquellos hermanos que se hallan desconsolados, en crisis, en problemas, en decepciones, en frustraciones. Por eso, gózate en la esperanza, para que puedas compartir ese gozo y esa esperanza que tenemos en Cristo, perseverando en el sufrimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tú estás ahí para todos los hermanos que sufren, para todos tus hermanos que están siendo afligidos, para tu familia que tal vez está pasando por un tiempo de enfermedad, de crisis económica, crisis matrimonial, crisis con sus hijos, cualquier crisis. Pero el asunto es, ¿estás ahí para tu familia en la fe? Dedicados a la oración. Lo que ya apunté anteriormente. Tú estás orando por tus hermanos. Estás orando por tus hijos rebeldes. Estás orando por tu pariente enfermo. Estás orando por aquel familiar que sigue siendo ateo o es católico o está engañado en otra religión, en otra secta. Estás orando por los que están en aflicción. Estás orando por tu congregación, por las necesidades de tu iglesia local. Estás orando por tus pastores, tus ancianos, tus servidores, porque ellos también son objeto blanco del enemigo, objeto y blanco de la carne, del mundo, de los deseos pecaminosos. Orando por tu familia en la fe. Versículo 13. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Amado, lo que ya dije hace un rato, estás pendiente de las necesidades de tus hermanos. ¿Sabes si alguien necesita medicina? ¿Sabes si alguien necesita ropa? ¿Sabes si alguien necesita qué comer? ¿Alguna despensa? ¿Alimentos que puedas tú contribuir para a la cena? ¿Sabes si alguien tiene una necesidad de trabajo y si tú puedes darle ese trabajo, conseguirle trabajo, dáselo? ¿Sabes si alguien
necesita ayuda, cualquier cosa que pudiera contribuir en las necesidades de tus hermanos, ¿estás pendiente de ellos? Practicando la hospitalidad. Amado, ¿tú eres una persona hospitalaria? ¿Tú sueles invitar a comer o pasar un rato para convivir, tomar un café en tu casa? Es decir, no es necesario que lo lleves a un restaurante, a un café caro. No es necesario que lo lleves a un lugar ostentoso. No. Puedes simplemente abrir las puertas de tu casa, invitarlo a pasar a la sala y platicar y tener un tiempo de comunión, tal vez compartir un tiempo de oración, de palabra, platicar acerca de sus necesidades y problemas y de las cosas buenas que el Señor ha hecho para con nosotros. ¿Recibes a tus hermanos continuamente? No se trata de que ellos inviten solo, por supuesto, sino que tú los invites intencionalmente para que puedan crecer en ese amor y en esa comunión como iglesia y como familia que somos. Versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Y aunque aquí habla de un contexto en general, también se puede aplicar en nuestra congregación. Es decir, nunca falta que por algún malentendido o por algún problema de corazón por parte de otro hermano o de otra hermana, no nos tienen a bien, no les caemos bien y no siempre sabemos la razón de ello. Y muchas veces son ásperos con nosotros, son groseros tal vez muestran mucha indiferencia hacia nosotros. Sin embargo, tú y yo somos llamados a bendecir a nuestros hermanos, a nuestra familia, sin importar cómo sean. De hecho, si lo piensas de esta manera, se trata de no mirar al hombre, sino de mirar a Dios y dejar en las manos del Señor en nuestras oraciones a ese hermano que es difícil de tratar, a ese hermano que por alguna razón está resentido o resentida contra nosotros. Ora para que haya una reconciliación, haya una restauración, haya una comunión, haya un buen entendimiento, pero mientras tanto, bendícele. Bendícele con tus oraciones, bendícele con tus ofrendas, bendícele con tu apoyo, con tus buenas palabras, bendíceles con tus saludos, bendícele con escribirle un mensaje de WhatsApp para saber cómo está. Bendícelo siempre, porque el amor también implica bendecir a los demás. Versículo 15. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. ¿Qué quiere decir? Siempre estés ahí para con tu familia. Alégrate cuando alguien se bautiza. Alégrate cuando Dios responde la oración por la sanidad de una enfermedad. Alégrate cuando un matrimonio joven está a punto de tener hijos. Alégrate cuando los hijos de tus hermanos se gradúan. Alégrate por los motivos que sean, pero gózate con tus hermanos. Porque cuando hablamos del amor de la familia con la iglesia local, no se trata de que tú y yo seamos muy religiosos, muy litúrgicos, muy serios, ¿no? Sino que lo mismo que se habla del contexto de una familia donde hay confianza, donde hay cariño, donde hay aprecio, donde se toman en cuenta unos a otros, donde nos alegramos, nos reímos, bromeamos, hasta cantamos alabanzas a Dios. Un gozo verdadero en el espíritu. Pero también llora con los que lloran. Amados, ¿cuántas veces no encontramos situaciones en las que tal vez durante una reunión, un servicio, un culto, vemos a un hermano arrodillarse y está llorando, o una hermana está sentada y está llorando, y por X o Y razón no reaccionamos, no nos acercamos para saber cómo está? Como que estamos metidos en la idea de que pues es un tiempo con el Señor, se le hay que respetar, pero la Escritura dice llora con los que lloran. No hay nada de malo de que pasar un tiempo prudente, por supuesto, para respetar ese tiempo, te puedes acercar y saber qué le pasa. Te puedes acercar y orar con él.
A lo mejor no te quiere abrir su corazón, pero hazle saber que te interesa su situación. Hazle saber tu preocupación, tu amor por él. Hazle saber que lo llamarás otro día, que le escribirás siquiera un mensaje de WhatsApp o Telegram o un mensajito de texto. Hazle saber que tú lo amas y que estás ahí para hacerle compañía, aunque sea en silencio y llorando con él. Amado, amada, no te cuesta nada moverte de tu sitio y de tu comodidad para que atiendas a un hermano que está afligido, a una hermana que está angustiada. Somos familia y nos tenemos los unos a los otros. Vamos por último al versículo 16. Tengan el mismo sentir unos con otros. Es decir, procuremos estar de acuerdo en amarnos unos a otros, en ser humildes unos con otros, en ser serviciales unos con otros, en tener comunión unos con otros. Estemos de acuerdo en practicar el amor en Cristo los unos por los otros. Y esto es muy importante para lo que sigue. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Hay una situación muy común, y creo que lo dije al principio, que una de las quejas eternas es que nadie nos saluda. Me acuerdo en cierta ocasión que un hermano le dijo a otro, a mí nadie me saluda. Y el otro hermano, muy sabio y muy humilde, le contestó, pues yo voy a saludarlos. A la verdad, muchos pensamos que nosotros merecemos el amor de los demás. Pero, amados, aunque somos cristianos y somos familia en la fe, y el amor debe ser correspondido unos a otros, la realidad es que tú y yo somos llamados más a amar a nuestros hermanos. Debido precisamente a que cuidamos nuestro amor propio, es que no tenemos iniciativa para amar a los demás, para saludar a los demás, para practicar con los demás, para servirle a los demás. No tenemos iniciativa en nada por una falta de humildad. Somos altivos en nuestra propia forma de pensar, de que creemos que son los demás los que deben demostrar amor hacia nosotros. Pero como dice la Escritura, es recíproco, que nos debemos corresponder unos a otros en amor. Nosotros no somos el centro de atención y del universo. El centro de atención y del universo es Cristo Jesús. Y por Él somos capaces de amar. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Es decir, no debemos imponer nuestras ideas de cómo hacer las cosas y de cómo los demás deben amarnos a nosotros. Debemos tener un mismo sentir siendo humildes y tener un amor humilde. Así que, amados, con esta palabra necesitamos mucha gracia del Señor para ponerla en práctica. Sin embargo, quisiera decirte algo más. Si tú no amas a tus hermanos, la Biblia te advierte de dos cosas. Número 1, Juan 14:15 dice que si amas a Cristo guardarás sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es precisamente que se amen los unos a los otros a la manera de Cristo. Dicho de otra manera, si tú no amas a tu hermano, estás en abierta rebelión y desobediencia a tu Señor. Estás desobedeciendo el mandamiento de Cristo. Y eso se llama pecado. Número 2. 1 Juan, capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Cómo sé que yo tengo vida y la vida de Cristo Jesús morando en mí?
porque amo a mi hermano, amo a mi familia en la fe. Si tú no estás practicando el amor cristiano para con tus hermanos, ya siendo expuesta la palabra de Romanos 12, versículos 9 al 16, ante ti, entonces examínate, porque posiblemente no eres hijo de Dios. Tal vez no eres cristiano. Tal vez permaneces todavía en muerte, en oscuridad, en tinieblas. Así que examina tu vida, examina tu corazón, cómo estás delante del Señor. Y si tú te hallas falto en todas estas cosas, ve a la cruz de Cristo. Ve al Señor que murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Aquel que fue sepultado y resucitó al tercer día y que está en el trono intercediendo por nosotros. Ve a Cristo, arrepiéntete y cree en su evangelio. Confía en el evangelio de Cristo Jesús. Arrepiéntete para que la vida de Cristo se anide en ti, para que Cristo viva en ti y ahora sí puedas amar a tu familia en la fe. Así que, amada familia, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo bueno que eres tú con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poner nuestro corazón delante de tu altar y lo examines a la luz de tu palabra. Confróntanos, humíllanos, Señor, y perdónanos si no estamos amando a nuestros hermanos, a nuestra familia en la fe como tú quieres que los amemos, a la manera de Cristo, de una forma sacrificial, incondicional y misericordiosa. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de amor y que por tu Espíritu Santo llénanos del amor de Cristo para poder amar a los demás como tú quieres. Ayúdanos a poner en práctica el amor los unos por los otros, como iglesia, como familia, como comunión de los santos, para que cuando Cristo regrese, nosotros podamos ser hallados fieles en la obediencia a sus mandamientos. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Espero que el tema de hoy haya sido de bendición para tu vida. Puedes compartir este audio libremente. Todo es sola gratia, soli Deo gloria. Y para edificación de los tuyos, tu familia, amigos y más familia en la fe. Si Dios quiere, el próximo tema que vamos a reflexionar juntos es sobre la vida de oración en la iglesia. Espéralo en la siguiente ocasión. Sin más, me despido. Soy tu hermano, amigo y servidor, Albert Rodríguez. Bendiciones. Esto fue Vivamos la Biblia. Te invitamos a que nos acompañes en la próxima edición de este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Dios los bendiga siempre.